La envidia es una emoción compleja que surge cuando una persona experimenta resentimiento, deseo o amargura hacia otra persona debido a su éxito, cualidades, posesiones o logros. Es una mezcla de sentimientos negativos que incluyen celos, codicia, frustración y comparación. Se caracteriza por una sensación de insatisfacción y descontento hacia lo que otra persona tiene o ha logrado, lo cual puede generar emociones negativas hacia esa persona. La envidia puede surgir en diferentes áreas de la vida, como el ámbito profesional, académico, económico o personal. Puede manifestarse como un deseo de poseer lo que el otro tiene o incluso de ver a esa persona fracasar para sentirse mejor en comparación. Puede ser un impulso motivador para algunas personas, ya que pueden sentirse incentivadas a trabajar duro y lograr lo mismo o más que la persona envidiada. Sin embargo, cuando la envidia no se gestiona adecuadamente, puede generar sentimientos tóxicos y perjudiciales para la persona que la experimenta. Es importante tener en cuenta que la envidia es una emoción común y que casi todas las personas pueden experimentarla en algún momento de sus vidas. Sin embargo, es fundamental aprender a manejarla de manera saludable, centrándose en el crecimiento personal y en la construcción de relaciones positivas en lugar de dejarse consumir por los sentimientos negativos que puede generar. La envidia ha sido un tema de reflexión para muchos filósofos a lo largo de la historia. Según Aristóteles, la envidia es una emoción negativa y destructiva. Para él, la envidia surge cuando una persona siente dolor por el éxito o las posesiones de otra persona y desea privar a esa persona de su ventaja. Aristóteles consideraba que la envidia era un vicio moral que se basaba en la comparación y la falta de virtud. Friedrich Nietzsche veía la envidia como un impulso natural e inherente a la naturaleza humana. Consideraba que la envidia podía ser una fuerza impulsora para el progreso y la superación personal, siempre y cuando se canalizara adecuadamente. También sostenía que la envidia era una forma de resentimiento y una reacción ante el sentimiento de inferioridad. Immanuel Kant consideraba que la envidia era un sentimiento de insatisfacción y resentimiento hacia el éxito o la felicidad de los demás. Lo veía como una actitud negativa y un obstáculo para la búsqueda de la felicidad personal. Kant enfatizaba la importancia de la moralidad y la autonomía individual para superar la envidia y cultivar una actitud más positiva hacia los demás. Séneca argumentaba que la envidia era una consecuencia de la insatisfacción y la comparación constante con los demás. Sostenía que la envidia era un obstáculo para la paz interior y la virtud, y que la verdadera felicidad se encontraba en cultivar la autarquía y la aceptación de uno mismo. Aquí tienes 5 consejos prácticos para identificar y erradicar la envidia. Número 1. Autoconocimiento y reflexión. Tómate el tiempo para reflexionar sobre tus propias emociones y pensamientos. Identifica si experimentas envidia y analiza las razones detrás de ella. El autoconocimiento es fundamental para abordar y superar la envidia. 2. Practica la gratitud. Cultiva un sentido de gratitud por lo que tienes en tu vida. En lugar de enfocarte en lo que otros tienen y tú no, dirige tu atención hacia las cosas positivas y únicas en tu propia vida. Mantener un diario de gratitud puede ser una herramienta útil para recordar todas las cosas buenas que te rodean. 3. Celebra los éxitos de los demás. En lugar de sentir resentimiento o envidia cuando otros tienen éxito, intenta alegrarte por ellos. Reconoce y celebra los logros de los demás, y sé consciente de que el éxito de los demás no disminuye tu propio valor o capacidad. 4. Desarrolla tu propio sentido de valía.
Enfócate en construir una sólida autoestima y confianza en ti mismo. Reconoce tus propias habilidades, logros y cualidades positivas. Cuanto más te valores a ti mismo, menos envidia sentirás hacia los demás. 5. Cultiva la empatía y la compasión. Intenta ponerte en el lugar de los demás y comprender sus experiencias y desafíos. Practica la empatía y la compasión hacia los demás, reconociendo que todos tenemos nuestras propias luchas y aspiraciones. Esto te ayudará a generar sentimientos de conexión y alegría por el bienestar de los demás, en lugar de envidia. Recuerda que superar la envidia puede llevar tiempo y esfuerzo. Si encuentras dificultades persistentes o sientes que la envidia está afectando negativamente tu bienestar emocional, considera buscar el apoyo de un profesional de la salud mental, como un psicólogo o terapeuta, quienes pueden brindarte estrategias y herramientas específicas para abordar este desafío. Si te gustó este video, compártelo. Suscríbete. Y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. Saludos desde mi pequeño universo. Gracias por ver. Recuerda. Vive bien. Vive feliz. Pero sobre todo, superámate. Hasta pronto.